Paz y bien, hermanos. Jesús envía a los 12 apóstoles con autoridad, con palabras y con hechos. Homilía para el domingo 15 del tiempo ordinario, escuchando el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos 7 al 13. Llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hermanos, el Evangelio de este domingo continúa, a renglón seguido, lo que leímos el domingo pasado, la elección de los 12. Jesús ha escogido a 12, que son estos en concreto, nos ha dado sus nombres y les ha dado poderes divinos. Con ello, obviamente, manifiesta su propio poder divino, su autoridad y la misión que ha traído a este mundo. El Evangelio de hoy es el Evangelio de la misión, de esta primera misión que anuncia lo que va a ser la misión definitiva después de Jesús resucitado. Son unas orientaciones concretas, precisas, sorprendentes, por los principios en los que están inspiradas. Jesús está hablando a los 12, pero no es ninguna distorsión del sentido el decir, interpretando a fondo el Evangelio, que lo que Jesús ha dicho a los 12 es lo que Jesús quiere para la Iglesia de todos los tiempos, para la Iglesia de hoy. Vamos a ver en concreto 4 consignas que aparecen en este texto del Evangelio. La primera es que vayan de dos en dos, es decir, la compañía en el trabajo que Dios nos ha encargado. No queremos héroes solitarios, no queremos francotiradores, no. Queremos unidad y compañía, lo que hoy se llama el camino sinodal, todos haciendo el mismo camino con unos determinados objetivos. La causa es la causa de Dios. El responsable es Dios mismo, o su Hijo Jesucristo, en quien Dios ha depositado todos sus poderes. La segunda es que expulsemos demonios, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Qué frase más misteriosa, que hoy más bien encuentra repulsión. Pero es una frase que está avalada por el testimonio mismo de lo que Jesús hizo, ya desde aquella cuarentena de las tentaciones, rechazó al demonio. La tercera, y esto es lo más sorprendente, es que no lleven nada para el camino. Ni dinero, ni ropa, ni alimento, ni se preocupen dónde van a vivir y a pernoctar. Es una frase que de repente pues parece absurda, no se comprende. Parece absurda si uno no adivina por qué y cómo está diciendo Jesús esto. En el cielo hay un Padre que sabe que yo necesito de comer, que sabe que yo necesito de vestir, que sabe que yo necesito un lugar para pernoctar.
Jesús nos asegura que Dios, el Padre, lo va a hacer. Dios se va a encargar para que yo tenga pan para comer, ropa para vestir, dinero para comprar, para arreglarme en la vida, casa para dormir. Jesús dice, quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no recibe, tendrá que dar cuentas. Y en otro lugar dirá que el juicio que se le dará, pues será más severo que el juicio de Sodoma y Gomorra. Bueno. Y la cuarta consigna es que llevemos un mensaje. El mensaje va a ser la conversión. Y es que este evangelio al principio nos dice cómo comenzó Jesús. Se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, está irrumpiendo. Convertíos y creed en el evangelio. Es lo mismo que nosotros debemos predicar, la conversión y la aceptación del evangelio. Y ahora viene la última frase, que es el resultado de todo aquello, algo maravilloso. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Hermanos, escuchando estas cosas y reflexionando, después de la experiencia ya de 2000 años que hace que se dijeron, nos atrevemos a decir, y decimos, el programa de entonces es el mismo de hoy. Y los resultados van a ser los mismos. En cierta ocasión, hace 200 años, se calcula que fue el año 1208, un joven alborotado, fantasioso, de grandes ilusiones, Francisco de Asís, cuando ya había dado el cambio en su vida, oyó el Evangelio de la Misión. ¿Fue precisamente este texto? ¿Fue acaso Mateo, Lucas? El Evangelio de la Misión. Y cuando murió San Francisco y se escribió muy rápidamente su vida, nos cuenta el primer biógrafo. Terminada la misa, pidió humildemente al sacerdote que le explicase el Evangelio. Como el sacerdote le fuese explicando todo ordenadamente, al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer oro, ni plata, ni dinero, ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni nada. Entonces, saltando de gozo, lleno de espíritu del Señor, exclamó, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo más íntimo que anhela mi corazón. Y esto es lo que yo quiero poner en práctica. De este Evangelio, del Evangelio de la Misión, nacía el proyecto de vida de los franciscanos. Todo este Evangelio tiene sentido por lo que habíamos comenzado a decir, que el Dios del cielo, que es el que quiere realizar su proyecto en la tierra, Él es el que está actuando. Hoy comenzamos en la misa la lectura de la primera de la carta de San Pablo a los Efesios, que la vamos a ir continuando. Y en esta carta se nos habla precisamente de esto, del proyecto del Dios del cielo que tiene para nosotros, para mí. Él nos eligió, lo que está en plural yo lo puedo leer en singular. Él me eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuese santo e intachable ante Él por el amor. Él me ha destinado, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser su Hijo, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, en Jesús, por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, y así todo. Es decir, que yo existo antes que naciera aquí, porque Dios ya me ha pensado, me ha amado, me ha destinado.
Con esta visión de la vida, hermanos, ¿qué sentido puede tener para nosotros lo que leíamos en la prensa de ayer, jueves, acerca de ese proyecto que se está preparando para ampliar hasta el final la ley del aborto? Leo del periódico: el derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de la mujer a decidir. España está preparada para despenalizar definitivamente el aborto, eliminar las barreras que están impidiendo el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del aborto. Qué feo es hablar de estas cosas, pero están ahí. Derecho de la madre sobre ese embrión vivo, que no es un tumor que estorba, que hubiese que extirpar. Esto no es un asunto de política, no es de ministerios de gobierno, ministerio de sanidad, de igualdad. Es un asunto humano y para nosotros también es un asunto divino. Ante esta lectura del periódico, uno se puede hacer 3 preguntas. Ese niño que está viniendo, que no es un tumor, es un embrión, ¿tiene algún derecho o no tiene ningún derecho? Segunda pregunta, ¿el médico que quiere defender esa vida tiene derecho a defenderla o no tiene derecho? Tercera pregunta principal, el Dios del cielo, que lo ha amado, que lo ha creado, que le ha preparado un mundo para que lo disfrute y lo haga más hermoso, ¿tiene algún derecho sobre esa criatura que va viniendo? Porque eso no es un gusano, es un ser vivo, es un ser humano. En suma, hermanos, ¿será verdad o no será verdad lo que dice el concilio, que el aborto es un crimen abominable? De estas cosas no hay que hablar. No hay que hablar, pero es que hay cientos de miles de abortos. ¿A qué punto de aberración estamos llegando cuando queremos hacer una vida sin Dios? Pues bien, hermanos, nuestra vida ha sido un regalo por Dios, de Dios. Y yo le ofrezco a Dios mi vida entera. Voy a terminar, como acostumbro, resumiendo el Evangelio en una oración. Señor Jesús, tú enviaste a tus apóstoles a anunciar el reino de Dios, que es salud, liberación y paz. Que nunca nos avergoncemos de defender tus palabras, incluso a costa de nuestra propia vida. Hermanos, paz y bien.